Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros en el canal de YouTube de la Fundación para el Avance de la Libertad a José Antonio Peña Ramos, autor del Índice Mundial de Libertad Electoral que presentamos hoy. José Antonio Peña Ramos es doctor cum laude de Ciencia Política por la Universidad de Granada, donde actualmente ejerce como profesor doctor la misma rama de las ciencias sociales. Es también investigador asociado de la Universidad Autónoma de Chile desde 2014. Ha recibido numerosos premios y distinciones en reconocimiento a su rendimiento académico e investigador y ha realizado varias estancias docentes invitadas en instituciones como la London School of Economics and Political Sciences o la Universidad de Oxford, entre otras. Pero sobre todo lleva muchos años defendiendo el libre mercado y la libertad individual que junto a sus trabajos científicos especializados en el impacto internacional lo traen hoy aquí como autor del Índice Mundial de Libertad Electoral. Buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, que sé que es poco, y venir a contarnos un poquito sobre el Índice Mundial de Libertad Electoral. Pues eso, Gracias. José Antonio ha venido hoy como autor del índice a explicarnos en qué consiste, cuáles son los cambios en los resultados respecto a ediciones pasadas y qué hay de España en el ámbito de la libertad electoral. Así que si te parece, José Antonio, empezamos. En primer lugar, ¿qué es el Índice Mundial de Libertad Electoral? ¿Cómo funciona y en qué se diferencia de otros índices como el Democracy Index de The Economist? Bien, pues verá, aunque son numerosos los trabajos académicos que intentan clasificar el grado de calidad democrática de los países, pocos de ellos se han orientado a medir la libertad y el empoderamiento de los ciudadanos en tanto que electores. Este índice, por lo tanto, constituye probablemente el primer intento de clasificar los países en función de su libertad electoral. Para ello toma en consideración 155 indicadores que se plasman en 4 subíndices. Índice de desarrollo político, índice de sufragio activo, índice de sufragio pasivo y empoderamiento del elector. En conjunto, el trabajo se basa en unas 11.000 cifras individuales convertidas a una escala homogénea para los 198 países clasificados. En cuanto al índice de desarrollo político, aporta un 15% al cómputo general. Recoge 15 indicadores destinados a medir las precondiciones de la libertad electoral. Se agrupan en 3 áreas: indicadores políticos y jurídicos, indicadores de libertad general en los demás aspectos de la sociedad e indicadores de desarrollo económico. Esta edición mantiene, como el año pasado, un indicador básico derivado de la clasificación de sistemas políticos que elabora la Human Rights Foundation. En cuanto al índice de libertad de sufragio activo, contribuye en un 30% al índice general e incluye 4 áreas que incorporan más de 10 indicadores. Estas áreas son la universalidad del voto y las restricciones a las mismas, las características de los derechos del votante, el censo electoral y los procedimientos de elección y de escrutinio. Tercer subíndice, o índice, como lo queramos denominar, índice de libertad de sufragio pasivo. También aporta, como el anterior, un 30% al índice general, y las áreas que se tienen en cuenta para determinar la libertad de sufragio pasivo son 6. Las restricciones al mismo, los requisitos para su ejercicio, las barreras de entrada, las características de la campaña electoral, las del proceso electivo y la distorsión del resultado. Y en cuarto y último lugar, tenemos el índice de empoderamiento del elector, que aporta un 25% a la puntuación del ranking absoluto. El grado de empoderamiento de los electores se valora mediante 14 indicadores para las siguientes áreas: efectividad de la elección, procedimientos de decisión directa por el electorado, pluralismo político, poder real de los representantes políticos y existencia de procedimientos para revocarlo, así como la integridad del proceso político. Pues bien, estos 4 subíndices son los que integran en su conjunto el ranking absoluto del Índice Mundial de Libertad Electoral, que, como tú bien señalas, va ya por su 4ª edición. Estupendo. Y hablando ya de este índice del 2021, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué cambios se observan respecto a la última edición? ¿Y consideras que estamos en una etapa de aumento o de contracción de la libertad electoral? Bien, pues por mentira que parezca, en el 2021 continúa habiendo países en los que incluso no se celebra ningún tipo de elección o de referéndum, o bien se celebran solo algunos tipos de elecciones o consultas. La violencia física y la coerción en los procesos electorales y sobre los candidatos y los votantes persisten en muchos países del planeta.
particularmente las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBI, los seguidores de determinadas confesiones, las minorías étnicas o las personas con capacidades diferenciadas, continúan enfrentando graves dificultades en materia de libertad electoral, cuando no sufriendo directamente ataques, vetos y prohibiciones a lo largo y ancho del mundo. Paradójicamente, el propio derecho de sufragio activo, cuyo ejercicio debería ser completamente opcional y libre, en aras de la mayor libertad electoral posible, es empleado en no pocos casos como mecanismo de control sobre la población por parte de los estados, los partidos únicos, los partidos dominantes o poderes fácticos como militares, o confesiones, ¿no? Así, hay países en los que el voto continúa siendo obligatorio y en los que incluso se prevén castigos, algunos de ellos severos, para quienes no ejerzan el derecho de sufragio activo, que en este caso ya sería una obligación más que un derecho. E incluso en países que, según esta cuarta edición del INLE, poseen una libertad electoral sobresaliente, muy alta o alta, en el ranking absoluto, como Alemania, Luxemburgo o Bélgica, el voto es obligatorio, ya sea por tradición, por ser concebido como un deber cívico, por lo que sea, pero el caso es que es obligatorio. No obstante, precisamente respecto a estos países con mayor libertad electoral, resulta destacable que por primera vez desde la puesta en marcha del INLE en 2018, 7 países alcanzan una libertad electoral sobresaliente, que son Finlandia, Islandia, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Australia y Eslovenia. Ninguno de ellos es ninguna sorpresa para este proyecto de libertad electoral, porque todos son habituales en las primeras posiciones del ranking absoluto, pero por primera vez son 7 los países que alcanzan, digamos, el top. El país que lidera por segunda vez consecutiva en esta segunda edición el ranking es Finlandia, que siempre ha estado en las primeras posiciones del ranking. Le sigue otro país del ámbito nórdico, que es Islandia, que se quedó en la misma posición el año pasado, en la edición de 2020. En tercer lugar está Irlanda, que ha liderado en varias ocasiones el índice. Y en cuarto lugar se encuentra Suiza, que es el ejemplo paradigmático de democracia directa. En quinto lugar estaría Dinamarca, sexto lugar estaría Australia, a continuación Eslovenia, la República Checa, Estonia y Letonia. Y en el extremo opuesto, los países del planeta con peor desempeño en materia de libertad electoral siguen concentrándose en el sudeste asiático, en Oriente Medio y en el África subsahariana, que persisten como los infiernos electorales del mundo, junto al Magreb, salvo excepciones importantes, eso sí, como la India, Japón, las Islas Mauricio o Israel. La monarquía comunista del Estado enloquecido norcoreano se sitúa en esta cuarta edición en la posición 190 del ranking absoluto, seguido de Somalia, Palestina, China, Eritrea, Qatar, Sudán del Sur, Brunei y Arabia Saudí. País este, Arabia Saudí, que al igual que el año pasado es el país del mundo con menor libertad electoral. Todos ellos son además habituales en las peores posiciones del ranking. Así, en Brunei, Eritrea, Qatar, Arabia Saudí y Palestina no se celebran elecciones ni parlamentarias ni presidenciales. De hecho, el sultanato de Brunei representa un caso particularmente extremo al respecto, pues no ha celebrado elecciones legislativas directas desde 1962 y solo a nivel local son elegidos unos órganos consultivos cuyos candidatos pueden además ser vetados por el régimen. Y en Somalia y en China se celebran elecciones parlamentarias, pero el voto es delegado o indirecto. En los Emiratos Árabes se celebran elecciones parlamentarias, pero con sufragio censitario. Además, no cualquier sufragio censitario, sino un sufragio censitario particularmente restrictivo. Venezuela se ha unido a los regímenes comunistas de partido único o teocráticos como máximo exponente latinoamericano junto a Cuba de la falta enorme de libertad electoral, mientras que en sentido opuesto Chile, Uruguay, Panamá o Costa Rica tienen un desempeño muy bueno y Venezuela se ubica ya en una paupérrima posición número 151. Y el pronóstico es ciertamente pesimista para este país. También sigue en caída libre la Turquía de Erdogan, en plena deriva autoritaria, que defiende a la posición 157 del ranking. Y más abajo aún, con la misma tendencia descendente, se encuentra Rusia, el epicentro del espacio postsoviético.
Y es que Putin, además, ha ejecutado una reforma constitucional que prolonga su ya dilatada permanencia en el poder. Rusia desciende a la posición 164 tras quedar en la 157 el año pasado, por lo cual parece que todavía ni siquiera haya tocado fondo. En la quinta edición del IMLE, en 2022, podremos ver cómo está la libertad electoral en el mundo post-COVID, ¿no? Post-COVID-19, para comprobar si, por ejemplo, la declaración de las diferentes modalidades de estado de emergencia o de alarma o la obligada suspensión de procesos electorales, que ya en enero del 21 eran más de 100 suspensiones, han sido aprovechadas por los estados, en particular por los no democráticos, para fortalecerse y para aumentar su población, su poder sobre la población, claro. Igualmente verificaremos la evolución de los posicionamientos populismos en un mundo azotado por una pandemia inédita desde la gripe española de 1918. Incluso en Estados Unidos, como se sabe, el 6 de enero de 2021 se produjo un asalto al Capitolio, inédito también, protagonizado por cientos de seguidores de Donald Trump que pretendían impedir el nombramiento de Joe Biden como su sucesor. Esto es, muy sintéticamente, el rendimiento de esta cuarta edición del Índice Mundial de Libertad Electoral. Estupendo, genial, muchas gracias. Bueno, y por último, que no te queremos hacer perder más tiempo, España está en el puesto 38. Bajo tu punto de vista, ¿qué 3 medidas, por poner unas, ayudarían a España a escalar posiciones y mejorar en libertad electoral? Sí, pues bien, efectivamente, en el caso de España, el factor que lastra la puntuación es el pobre desempeño en materia de sufragio pasivo, donde España cae hasta la posición 74 del mundo. Para mejorar su posición, España debería, por ejemplo, suprimir las barreras de acceso a la actividad político-electoral, como la presentación de avales para la concurrencia electoral y los umbrales mínimos legales para participar en la asignación de escaños, o establecer el sistema de voto único transferible que existe en bastantes países, el Single Transferable Vote, como por ejemplo en Irlanda. ¿Qué es el voto único transferible? Pues es un sistema que, basado en el voto preferencial y en la representación proporcional, permite aprovechar completamente la voluntad de cada elector y comporta, por supuesto, listas abiertas que no existen en España. Con esto España podría equipararse a países como Australia, la República Checa, Islandia, por supuesto Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Eslovenia, el Reino Unido, Estados Unidos, y mejoraría sin duda en el ranking. Fíjese, en cuanto a las restricciones directas al sufragio pasivo, en España es necesario presentar avales para concurrir electoralmente en el caso de partidos sin representación. En el caso de las elecciones generales se trata del 0,1 del censo electoral, un porcentaje que además se ha ido incrementando a lo largo de los años. Bien, ese 0,1% es de los más altos del mundo, mientras que en muchos países no se pide ninguna firma, ni en Francia, ni en Irlanda, ni en Suecia, o en algunos es un número testimonial. En cuanto a las barreras de entrada y limitaciones durante la campaña electoral, pues en España existen grandes asimetrías en la financiación pública de los partidos, mientras que se va limitando la financiación privada a la par, y también a la hora de conceder espacios en medios audiovisuales o impresos para la campaña, también existen grandes asimetrías. Existen umbrales mínimos, como digo, para entrar en el reparto de escaños, y durante la semana previa a las elecciones, por ejemplo, no se pueden publicar encuestas electorales, algo que no solo es obsoleto, porque al final la ciudadanía acaba informándose por otras vías, sino que además resulta poco democrático. No es que por no poder en España publicarse encuestas en la última semana esté en la posición 74, es que ese es uno de los indicadores más, es un granito de arena más que contribuye al lastre en ese subíndice de sufragio pasivo. Y además, un elemento más en cuanto a la distorsión de resultados. En España el sistema es desproporcional, no solo por la conversión de votos a escaños, sino porque tiene un considerable malapportionment. Es decir, a las circunscripciones electorales no se le asigna un número de representantes elegibles proporcional a la población, sino que se sobrerepresenta o infrarrepresenta a las circunscripciones. En fin, aquello de que es más fácil obtener un diputado en Soria que en Madrid, o de que el voto de un soriano vale más que el de un madrileño, pues eso se denomina malapportionment, ¿no? Y finalmente, por supuesto, en España no hay listas abiertas. Entonces, en sentido contrario, ¿qué hay en Irlanda, por ejemplo, que ha sido un país tradicionalmente
puntero en el ranking, que incluso lo ha liderado. ¿Qué hay en Irlanda? Pues sistema de voto único transferible, no hay que presentar avales ni fianza para concurrir a las elecciones, no existen umbrales mínimos para entrar en el reparto de escaños, no hay prohibición de publicación de encuestas electorales en ningún momento, el sistema electoral es muy proporcional, apenas hay malapportionment, las cuestiones a votar en un referéndum son los cambios constitucionales, pero también otras cuestiones. Muchos referéndums son de obligada realización, sus resultados son siempre vinculantes, mientras que en España lo son solo a veces. En fin, un conjunto de elementos que distancian enormemente, en este caso, por ejemplo, a Irlanda de España. Estupendo, genial, nos ha quedado muy claro. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, José Antonio, por participar y explicarnos los entresijos del Índice Mundial de Libertad Electoral de 2021. Y nada más, os dejamos el link al índice en la descripción. Recordad darle like, comentar y compartir si os gusta y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros.